El actor Brad Pitt creció en una familia cristiana. De hecho, era una familia que se congregaba en una iglesia bautista. Sin embargo, todos sabemos que hasta el día de hoy Brad Pitt no es cristiano. Pero en el año 2017, le hicieron una entrevista para una revista donde trataron con él el tema de la religión. Y cuando le comienzan a preguntar a Brad Pitt acerca de la religión, él responde de la siguiente manera. Él dice que él consideraba a la religión útil. Y dijo que incluso la religión le fue útil para él en su adolescencia. Pero que en este momento, decía él, la religión ya no es útil para mí. La pregunta que le hicieron luego fue la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué esa religión que un día fue útil para ti, porque hoy ya no es útil para ti? Y Brad Pitt respondió: no podía entender esta idea de un Dios que dice, tú tienes que reconocerme, tú tienes que decir que yo soy el mejor, y entonces te daré felicidad eterna. Y si no lo haces, no la tendrás. Yo no puedo entender eso, decía Brad Pitt. Y él sigue respondiendo: parece ser simplemente una cuestión de ego con respecto a este Dios. Dice, no puedo entender a Dios actuando por ego, procurando únicamente su gloria y su alabanza. Así que la religión dejó de tener sentido para mí. A la luz de la Escritura, el planteamiento de Brad Pitt se puede probar que es un gran error. Pero no podemos negar lo buena que es esa pregunta. Y este es el rechazo de todo el mundo cuando piensa en un Dios que hace todo para su gloria y que procura todo para su gloria. De hecho, Christopher Hitchens decía, yo no quiero ir al cielo para alabar a un ser megalomaníaco que está esperando que sus criaturas siempre le alaben. Pero como decía un siervo de Dios, cuando entendemos que nuestro Dios es el ser más grandioso, cuando entendemos que nuestro Dios, creador de todo lo que existe, es el ser más majestuoso, el más glorioso del universo, entendemos que Dios no puede ser idólatra. Dios no puede buscar la gloria de sus criaturas, porque Él sería un idólatra poniendo a alguien por encima de Él, a alguien que sabe que es menos glorioso que Él. También sería un poco sabio que Dios hiciera esto, que Él no procurara su gloria, sino que la compartiera con sus criaturas. Eso sería poco sabio. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el ser más glorioso del universo, el que está por encima de todo y el que ha creado todo, cómo puede ser que este ser más glorioso buscara la gloria de otro ser que es más pequeño que Él? Nos conviene que nuestro Dios procure su gloria. Porque nuestro Dios es glorioso en sí mismo. Incluso si tú no le dieras gloria a Dios, Él seguiría siendo glorioso. Como que 5 lo tienen claro. Amén. Seguiría siendo glorioso. Él es glorioso en sí mismo y digno de toda la gloria. Y en la mañana de hoy veremos como una de las obras finales de nuestro Dios, la salvación de los pecadores, cumple también este propósito, que Dios y solo Dios reciba la gloria en la salvación de los pecadores. En todo Dios debe recibir la gloria. Y la salvación de los pecadores, como veremos hoy, no será la excepción. Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente. La salvación que tenemos en Cristo
muestra la gracia de Dios y trae gloria a Dios. La salvación que tenemos en Cristo muestra la gracia de Dios y trae gloria a Dios. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es estudiar Efesios 2 del 1 al 10 bajo dos encabezados principales. Mi primer encabezado lleva por título Las malas noticias del pecado. Y lo veremos en los versículos 1 al 3. Y mi segundo punto lleva por título Las buenas noticias del Evangelio. Y lo veremos desde el verso 4 hasta el 10. Así que sin más preámbulo, veamos los versos 1 al 3 bajo el título de Las malas noticias del pecado. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribiendo a los hermanos en la iglesia en Éfeso, una iglesia compuesta por gentiles y judíos, transformados y salvados por la gracia divina, el apóstol Pablo les dice en el versículo 1, y Él, hablando de Cristo, porque en el capítulo 1 termina hablando de Él, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Efesios capítulo 2, en los versículos 1 al 3, nos presenta una radiografía de la vida sin Cristo. Los versículos 1 al 3 de Efesios capítulo 2 nos muestra cómo luce una vida sin Jesucristo como su Salvador. Estos versículos de Efesios 2, 1 al 3 describen nuestra naturaleza pecaminosa. Nos recordarán que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque por naturaleza somos pecadores. Estos versículos de Efesios 2 nos muestran la doctrina, la gloriosa doctrina de la depravación total del hombre. Esta doctrina es clara en las Escrituras, está en cada página de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando hablo de depravación total, ¿a qué me refiero? La depravación total del hombre significa que todo aspecto del ser humano fue afectado por el pecado. Sus emociones, su voluntad, sus pensamientos, absolutamente todo fue afectado por el pecado. Nuestra visión ahora es distorsionada, nuestras emociones. Estos pasajes, y como Pablo lo declara también en Romanos capítulo 3, nos recuerdan que todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando digo todos, es todos. Todos nosotros sin Cristo nos encontramos en una necesidad desesperada de salvación, aunque tú no lo percibas así. Todos los que están sin Cristo, como el Señor y Salvador de su vida, se encuentran en una necesidad, con una necesidad desesperada de salvación. Todos nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros por nosotros mismos. Necesitas que otro te salve. Y dice el apóstol Pedro, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Es así como nos describe la Biblia aquellos que están sin Cristo, muertos en vuestros delitos y pecados. No dice que estamos enfermitos, dice muertos en delitos y pecados. Cuando alguien se encuentra enfermo, incluso en la más profunda debilidad, aún haciendo un pequeño esfuerzo, puede llegar a alcanzar la medicina que está al lado de su cama y tomarla para aliviar un poco su dolor. Aún en la enfermedad más aguda, tienes alguito de fuerza para poder tomar tu medicina o por lo menos para pedir apoyo. Puedes hacer algo por ti mismo. Pero nosotros no estamos enfermitos. Muertos, dice el texto.
Y un muerto no puede hacer absolutamente nada, nada por sí mismo. No es que yo aporté el 10% de mi salvación y el 90% porque yo solo estaba enfermo. No, nada aportaste, solo tus pecados, porque no estabas enfermo, estabas muerto en tus delitos y pecados. Y un muerto es incapaz de hacer algo por sí mismo, de levantarse de la tumba por sí mismo, por la simple razón de que está muerto. Y dice Pablo, Él les dio vida a ustedes cuando estaban pasados, muertos en vuestros delitos y pecados. Miren cómo comienza el verso 2. En los cuales. Es un conector. ¿A qué se refiere con en los cuales? Piensa en el verso anterior. A los delitos y pecados. En los cuales anduviste en otro tiempo. Lo que Pablo está haciendo aquí es ampliando la idea de delitos y pecados. Pablo lo que nos va a comenzar es a darnos más detalles de lo que significa estar en delitos y pecados. Y Pablo dice, en esos delitos y pecados, ustedes anduvieron en otro tiempo. Pablo nos dice, por mucho tiempo ustedes anduvieron en pecado. Pablo dice, tu vida pasada era una vida caracterizada por delitos y pecados. Pablo dice, la vida de ustedes, mis hermanos, estaba caracterizada por infringir la ley de Dios, desde los pecados más graves hasta aquellos pecados que para la sociedad parecían los más indefensos, pero que eran igual graves frente a los ojos de un Dios santo. La vida de ustedes era esta: violar la ley de Dios, infringir la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo, ustedes tenían un corazón malo porque actuaban por naturaleza. Recuerden, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque por naturaleza somos pecadores. A nosotros no nos tuvieron que dar un curso de cómo pecar. Por naturaleza íbamos al pecado. Teníamos un corazón malo. Pero también Pablo dice que nosotros sin Cristo también teníamos un pasado malo. Un historial enorme de infracciones contra la ley de Dios. Y quizás viene a tu mente las que Dios te ha permitido ver, pero hay muchas que si Dios te permitiera ver con cada detalle, cada infracción que cometiste contra su ley, te quedarías atónito. Y por eso cuando Cristo viene a tratar con nuestro corazón malo y con nuestro pasado malo. Pero Pablo, ¿qué es estar en delitos y pecados? ¿Qué es estar en delitos y pecados? Y él lo responde y en el versículo 2. En la parte B, y nos dice que lo primero que es estar en delitos y pecados, recuerden que él está ampliando su idea, lo primero que es estar en delitos y pecados, dice Pablo, es seguir la corriente de este mundo. Lo primero que hacíamos nosotros, dice Pablo, era seguir la corriente de este mundo. Dice Pablo, te estoy dando detalles de lo que es estar en delitos y pecados. Y lo que Pablo quiere decir con seguir la corriente de este mundo es que nosotros seguíamos el sistema de valores del mundo. La manera de hacer las cosas del mundo era la manera de nosotros hacer las cosas. Las metas del mundo eran nuestras metas. Los sueños del mundo eran nuestros sueños. Perseguíamos lo mismo que perseguía el mundo. Noten que no íbamos en contra de la corriente del mundo. Seguíamos la corriente del mundo. Sus valores eran nuestros valores. Las metas del mundo eran las nuestras. Pero en segundo lugar, dice el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos detalla que andar en delitos y pecados, en segundo lugar, es seguir el liderazgo de Satanás. Seguíamos sus órdenes, aunque quizás no lo percibíamos así. No seguíamos la perspectiva divina con respecto a la crianza de los hijos, la educación de nuestros hijos, la paternidad, la maternidad, el matrimonio, las finanzas.
nuestra respuesta en cuanto a los conflictos interpersonales, el entendimiento de la vida, de todo lo demás. No era la perspectiva divina la que seguíamos. Era el liderazgo de Satanás. Lo que él decía lo hacíamos. Y aunque no estábamos conscientes totalmente de esto, era eso lo que realmente sucedía. Mi Señor era Satanás. Tu Señor era Él. Las metas del mundo, como dije antes, eran las nuestras. Sus valores eran los nuestros. Seguíamos el liderazgo de Satanás y su sistema. Su sistema que está compuesto por el humanismo, el materialismo y el sexo ilícito. Seguíamos el sistema de Satanás del humanismo. ¿Qué presenta el humanismo? El humanismo pone al hombre por encima de todo lo demás. El humanismo dice, el hombre es la medida y el fin de todas las cosas. Cada hombre es su propio Dios. Nosotros seguíamos su sistema. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Son mis anhelos, son mis sueños. Se trata de mí. Yo soy quien va a determinar lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que es correcto e incorrecto. Es mi verdad. Humanismo. Aún entre cristianos hoy se abraza eso. Yo a veces veo fotografías de cristianos con frasecitas abajo y sigue tus sueños, es tu felicidad, se trata de ti, no importa cómo los demás vean, esa es tu verdad. Humanismo. Aún cuando los que dicen estar en Cristo siguen siguiendo el liderazgo de Satanás, eso es sumamente contradictorio. Pero también el materialismo, que atribuye alto valor a las cosas físicas, en especial al dinero, porque es el dinero el medio para adquirir las cosas físicas. Todos luchamos con un corazón materialista que nos está seduciendo poco a poco y que ha hecho atractivo el evangelio de la prosperidad para muchos. Pero también la perversión sexual es uno de los sistemas que promueve Satanás con su liderazgo. Esto es algo que domina nuestra sociedad, la revolución sexual, perversión y corrupción sexual. Cosas que antes nos parecían depravadas y perversas y que nuestra sociedad en el pasado trató de guardarnos de esas cosas. Y que por cierto le dio mucha estabilidad a nuestra sociedad. Hoy en día todas esas cosas y otras que son peores ni siquiera nos sonrojan. Ni siquiera. Hoy es común convertir en legal las más grandes perversiones. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que Pablo nos dice que eso lo seguíamos nosotros. Que nosotros seguíamos eso, íbamos tras eso. Versículo 3. Empieza de la misma manera como inició el verso 2. Entre los cuales. ¿Qué es entre los cuales? Vemos el versículo anterior, los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros. Noten que el versículo 2 empieza, en los cuales anduvieron en esto. Pero ahora Pablo dice, no solo los gentiles ustedes estuvieron en esto, sino en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros los judíos, todos estamos incluidos en este paquete. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pablo sigue describiendo lo que es estar en delitos y pecados. Pablo sigue dándonos las malas noticias del pecado. Ahora volvemos y le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué es estar en delitos y pecados? Dice, bueno, en primer lugar, es vivir en los deseos de la carne. En segundo lugar es hacer la voluntad de la carne. Todo deseo que tu carne clamaba, tú lo complacías. El que fuera.
sin dominio propio. Tu carne te decía, sobrepasa los límites de tu Creador. No importa, no le prestes atención a tu Creador. Esto te hará más feliz. ¿Cuáles son las primeras palabras que Dios le menciona a nuestros primeros padres luego de crearlos? Bendición. Y los bendijo Dios. ¿Y cuál es la siguiente palabra que Dios le da a nuestros primeros padres luego de bendecirlos? Fructificad y multiplicaos. Mandamiento. ¿Qué relación tiene la bendición con el mandamiento? Dios nos está enseñando desde el principio que la verdadera felicidad está en la obediencia. Es así como somos bendecidos. Pero ¿cuál fue la mentira que le vendió Satanás a nuestros primeros padres en Génesis capítulo 3? Que ellos serían más felices no obedeciendo, sino desobedeciendo. Todo lo que nuestros deseos nos pedían, muy bien, hazlo. Y esa es la lucha en nuestros corazones hoy. No satisfagan los deseos de la carne, dice Pablo. Ya todo cambió. Pero en ese momento vivíamos para satisfacer todos nuestros deseos. No había límite, no había preguntas, no había reglas. Pero no solo eso, no solo se quedaba en nuestros anhelos y en nuestros deseos. Dice que hacíamos la voluntad de la carne. Llevábamos a cabo eso. Y esta palabra de ser la voluntad de la carne es tener una disposición fuerte en procurar algo con gran diligencia. Y es eso que deseo. Eso hacíamos. Pero Pablo también dice que no solamente los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne, sino de los pensamientos. Nuestros pensamientos eran pecado tras pecado. ¿Cuántos hombres no pasan toda la noche pensando y maquinando cómo hacer el mal? ¿Cómo afectar a otros para ellos quedar bien? Y todas estas decisiones eran decisiones, acciones y pensamientos que se oponían a la voluntad de Dios. Y Pablo sigue describiendo lo que es estar en delitos y pecados. Y nos dice, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Déjenme hacer un stop aquí antes de seguir. Noten que Pablo está describiendo los pecados en los que los hermanos en Éfeso, tanto como ellos, andaban. Pero Pablo es general. Pablo no es específico, no es detallado. Nosotros tenemos una lucha en nuestros corazones cuando alguien nos dice, cuéntame de tu testimonio. Y nosotros creemos que entre más morbo haya en nuestras palabras, más detalle de las porquerías que hicimos, luciremos como, wow, pero tú sí que eras malo. Y debo decirle que ese fue un error que yo cometí muchas veces. Yo recuerdo que cuando era pentecostal, una de las cosas las que a mí me llamaban era, tu testimonio es muy oscuro, necesitas venir a nuestra iglesia y contarlo, todo el mundo se va a impactar. Y realmente la gente terminaba admirándome a mí, no a Cristo. Wow, qué malo era. Wow, mira todo lo que hicieron. Amados hermanos, no tienen por qué estar contando detalles de su vida privada para lucir que eran muy perversos y oscuros. ¿Ha leído Romanos 1? En Romanos 1 Pablo se presenta como aquel pecador y Pablo no da ni detalles de lo que hizo, no es necesario. Miren a Pablo, está hablando de manera general acerca de nuestras maldades. No tiene que ser específico de cada pecado que cometimos y cuándo lo cometimos para que los demás versos puedan tener un mayor brillo. De hecho, ya nada más con decir esto, uno se siente y dice, wow, este era yo. Dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos superiores a los demás. No somos superiores a los demás. Éramos lo mismo que los demás. Hijos de ira. Muchos piensan que todos son hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? Todos somos hijos de Dios. Lamento decirte que no. Y lo dice el mismo Dios.
Todos somos creación de Dios, pero todos no somos hijos de Dios. De hecho, quienes no han recibido la salvación que solo se halla en Cristo, son por naturaleza hijos de ira. Todo ser humano sin Jesucristo, todo ser humano que no se haya arrepentido de sus pecados delante de Dios el Padre y se haya aferrado a Dios el Hijo como el Salvador de su alma, como su justicia, como el único que puede limpiar sus pecados, todo aquel que no haya hecho eso es objeto de la ira de Dios. Incluyéndote a ti que estás aquí sin Cristo. Eres objeto de la ira de Dios si no has venido en arrepentimiento y fe a Cristo. Y esto seguirá siendo verdad aunque tú no lo creas. Como decía un autor, sin Cristo, cada ser humano, escuchen bien, sin Cristo, cada ser humano va en camino a ser destruido por la justicia de Dios. Sin Cristo, cada ser humano va en camino a ser destruido por la justicia santa, perfecta y pura del juez del universo. Qué malas noticias del pecado. Qué terrible era nuestro pasado. Ninguno de los que estamos aquí tenía un corazón bueno y un pasado bueno. Todos de alguna manera teníamos un corazón malo y un pasado malo. Pero a pesar de nuestras maldades, a pesar de nuestros delitos y pecados, a pesar de que en un tiempo seguíamos el liderazgo de Satanás, a pesar de que en un tiempo seguíamos el sistema de este mundo y los valores de este mundo, a pesar de que satisfacíamos todos los deseos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, aún así y a pesar de todas esas malas noticias, Dios en su bendita gracia y con un propósito claro, intervino en la historia de la raza humana para salvar a rebeldes como tú y como yo. ¡Qué Dios tan amoroso y tan lleno de gracia! Que a pesar de eso, Él hace esto. Él interviene, Él toma la iniciativa, porque recuerden lo que yo decía al principio, estábamos muertos y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Tenía que intervenir Dios y hacer algo por nosotros. Que andábamos muertos creyéndonos vivos y haciendo lo malo y creyendo que hacíamos lo bueno. Dios intervino. Y es allí como llegamos a nuestro segundo punto de hoy, las buenas noticias de salvación. Ya hemos visto las malas noticias del pecado. Veamos las buenas noticias de salvación. Versículo 4. Uno de mis pasajes favoritos. Pero Dios. Esto es verdad. Ustedes eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Andaban en sus delitos y pecados, en los deseos de la carne, en los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne. Pero Dios, y ese pero aquí establece un contraste, un cambio impresionante en nuestro texto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos sin pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros éramos hijos de ira, pero Dios es misericordioso y amoroso. Noten que la sección anterior se describió quiénes éramos nosotros y nuestras acciones. Ahora a partir del verso 4 se va a describir quién es Dios y sus acciones. Pablo nos dice que el Dios misericordioso y amoroso tomó la iniciativa en nuestra salvación. Hermanos, para el pecador, escuchen bien esto, para el pecador,
Nuestro mayor problema no es nuestra situación económica, nuestra falta de empleo, o que en la casa no nos llegue el agua todas las semanas, o que no tengo todas las cosas que sueño. Ese no es nuestro mayor problema. Para el pecador, nuestro mayor problema es Dios mismo. Dios mismo, el Dios perfectamente santo y justo, juez del universo y superior sobre todo lo que existe, Él es nuestro mayor problema. Porque es Él a quien tendremos que enfrentar. Porque es la ira de Él la que tendremos que enfrentar. Porque es el castigo de Él con el que tendremos que enfrentarnos. Él no mandará a nadie. Él mismo vendrá contra aquellos que no se hayan arrepentido y creído. Él es nuestro mayor problema para el pecador. Dios mismo. Y es este Dios del que muchos tienen una imagen raquítica y distorsionada, como una especie de Dios de papel o un Dios diminuto que cabe en mi cartera. Yo quiero decirte que esa visión que tú tienes de Dios es la que te hace vivir esta vida de la manera en cómo la vives, entregada al pecado y sin importar sus consecuencias. Pero cuando admires al verdadero Dios de la Escritura, deberías temblar. Como decía Paul Washer, y yo lo decía hace unos domingos, el problema de los pecadores no es que se ven a sí mismos como pecadores. Tú le dices a alguien, ¿tú eres perfecto o pecador? No, yo soy pecador, todos somos pecadores. Pero no hacen más nada. ¿Por qué? Porque el problema de ellos no es que no se reconozcan como pecadores. El problema de ellos es que no conocen al Dios que un día va a castigar a los pecadores. Si conocieran a este Dios y lo que Él va a hacer, pensarían hasta 3 veces de decir con su propia boca, soy pecador. Este Dios ha determinado que usted no se escapará de su pecado. Este Dios ha determinado que usted no se escapará de las consecuencias de su pecado. Pero ¿saben qué es lo hermoso de este pasaje y de la Biblia? Que el mismo problema del pecador se convierte en la única solución del pecador. Así como Dios es nuestro principal problema, Dios se convierte en nuestra única solución también. Él mismo. Él mismo. Lo que el Dios perfectamente justo y santo de las Escrituras exige, Él mismo lo suple. La justicia y la obediencia que este Dios demanda, Él mismo en Cristo la suple. Cuando Dios envía a Cristo y nos salva, nos termina salvando de Él mismo. De Él mismo somos salvados. De Él mismo. Porque cada una de esas acciones que los primeros 3 versículos de Efesios 2 describían eran acciones y pecados cometidos en primer lugar contra el Creador de todo lo que existe. Pero pastor, yo ofendí a mi esposa y a mi esposo, hice esto. No, ellos salieron salpicados de tu pecado. Pero realmente tu pecado fue cometido contra el juez del universo. Violaste fue su ley, sus estatutos, les pasaste por alto y las pisoteaste. Tu primer responsabilidad es con Él y a Él darás cuenta de lo que has hecho. Pero al pensar en toda esa maldad nuestra y nuestro corazón malo y nuestro pasado malo, y Pablo comienza diciendo que Él nos dio vida a los que estábamos muertos. Mi pregunta para Pablo es, Pablo, ¿pero qué puede mover el corazón de un Dios así para salvar a rebeldes como nosotros? ¿Qué puede mover el corazón de Dios? Y Pablo responde en el versículo 4, en primer lugar, lo que movió el corazón de Dios a darte vida fue su misericordia. Él es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Es no darnos su juicio. Misericordia es no darnos lo que sí merecemos. Y gracia es darnos
lo que no merecemos. Él no nos dio de su juicio y su castigo, nos pasó por alto. Y antes de Pablo hablar de la gracia de Dios en nosotros, nos habla de su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios primero tiene que dejar su castigo antes de dar. Por eso primero misericordia antes de gracia. Misericordia y luego gracia. Y Pablo dice de Dios que Él es rico en misericordia. Grande era nuestra deuda por estar en delitos y pecados, pero rica es su misericordia. Grande era nuestra deuda contra el Creador, pero abundante y rica es su misericordia. Dios tiene mucha misericordia, mi amado hermano y amigo que estás aquí, para cubrir tu pecado. No importa cuál haya sido tu pecado y cuántos hayan sido, no importa. Su gracia es abundante, incontable, para cubrir tus pecados. ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? Pero Pablo dice en segundo lugar que lo otro que movió a nuestro Dios fue su amor. Por su gran amor con que nos amó. Fue su misericordia la que movió su corazón a salvar a rebeldes como nosotros, pero fue su amor también. Déjame decirle algo, mi amado hermano. Dios lo ama a usted. Aquel que dijo sea la luz y fue la luz, lo ama a usted. Y lo ama con un amor incondicional a pesar de usted. ¿Has pensado en eso? A veces no es que no sepamos estas verdades en la teoría, pero qué tan consciente en nuestro día a día estamos del amor de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú estás haciendo amistad con alguien, acercándote a alguien, y esa persona comienza a conocerte, y afloran tus pecados, porque somos pecadores. Hay pecado remanente en nosotros, aunque ya no se enseñorea de nosotros. Pero hay pecado remanente en nosotros. Y a medida que esa persona con la que te estás acercando comienza a ver tus debilidades y pecados, empieza a alejarse. Ya no es la misma, ya no es el mismo contigo. No, y esa persona no es la quien yo pensaba. ¿No les ha pasado? Pero ¿saben qué es lo hermoso con Dios? Que aunque te conoce, aún así te ama. Que a medida que te va conociendo y más fallas y todo, te ama. Y por eso se ha propuesto en transformarte. Él no pretende dejarte como te encontró. Pero a pesar de que te conoce, te ama. Él no se aleja de ti a medida que te conoce. No. Él te ama. Aun cuando te conoce. El amor de Dios por nosotros los pecadores es un amor que se levanta y actúa. Y eso movió el corazón de Dios. Así que Pablo nos ha dicho quién es Dios, ahora nos dirá las acciones de Dios. Versículo 5. Aún están nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios es el sujeto acá. Y ahora vemos las acciones del sujeto acá. En primer lugar, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. En segundo lugar, ¿qué hizo Dios? Nos resucitó. Y en tercer lugar, ¿qué hizo Dios? Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó. Todo lo hizo Dios. Dice Pablo, lo primero que hizo Dios fue darnos vida a los que estábamos muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y abre paréntesis y dice, por gracia sois salvos. ¿Qué sucede cuando hay un paréntesis en una oración? Lo que hace es explicar lo anterior. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que darnos vida es gracia. Es gracia.
¿Recuerdan lo que es misericordia? No darnos lo que yo me merezco y gracia darme lo que no me merezco. Y Pablo dice, Él nos dio vida, abre paréntesis, dice, por gracia sois salvos. Está diciendo que esa vida que se nos dio en Cristo no la merecíamos. No la merecíamos. En segundo lugar dice, y juntamente con Él, ese y añade un adicional a las acciones de Dios, y juntamente con Él nos resucitó. Gloria damos por la resurrección de Cristo, amén. Pero, ok, aquí está el evangelio claro. Cristo resucitó. Pero, bien por ti, Cristo, que resucitaste, pero ¿cómo eso me beneficia a mí? Y Pablo nos dice que gracias a que Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Si Cristo no hubiese resucitado, tú y yo permaneceríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos convenía su resurrección. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, no tiene sentido, es falsa, es de mentira. Pero Cristo sí resucitó. Que nuestra fe es real, contundente. Él resucitó y por esa razón nosotros hemos resucitado. Nos resucitó juntamente con Él. Y ese mismo poder que resucitó a Cristo y nos resucitó a nosotros, continúa llenando de energía nuestra vida espiritual. Aquel que nos dio vida espiritual es capaz de sustentar esa vida espiritual para siempre. ¿Lo creen? Esa es la verdad. No estamos desprovistos de recursos para continuar la vida cristiana. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y mientras estemos unidos a la vid, daremos fruto. Nuestro deber es permanecer en la vid. De ahí viene nuestra fuente de vida y de energía para seguir corriendo la vida cristiana. El que la buena obra comenzó la perfeccionará. Qué glorioso es recordar que Dios mismo, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y nos resucitó a nosotros, está comprometido con nuestra salvación para llevarnos sanos y salvos hasta la patria celestial, para que podamos disfrutar plenamente de nuestra herencia futura. Qué consolador. Pero no solo eso, dice que nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Todo esto lo tenemos a través de nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo por medio de la fe. Dice, nos sentó. Y como decía alguien, también disfrutamos su exaltación y somos hechos partícipes de su gloria preeminente y un día reinaremos con Él. Nos sentó en el mismo lugar donde sentó a Cristo. Y aunque todavía no hemos heredado todo, estamos en el dominio de Dios. Allí en su lugar de autoridad, estamos bajo su dominio. Ya no estamos en el campo de muerte espiritual. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Ahora estamos bajo el dominio de Dios. ¿Lo entienden? Pablo, pero todo esto, ¿por qué Dios lo hace? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Versículo 7. Aquí van más de las buenas noticias de salvación. Indica propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Recuerdan mi argumento? La salvación que tenemos en Cristo muestra la gracia de Dios y trae gloria a Dios. Dice Pablo que el propósito por el que Dios hizo esto en rebeldes como tú y como yo, de darnos vida, resucitarnos y sentarnos en los lugares celestiales, el propósito de esta salvación es su propia gloria. Y esto es maravilloso porque Dios se glorifica al bendecirnos en la salvación.
Y dice Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Saben cuál es la idea aquí? La idea es que cuando otros vean nuestra salvación, que cuando otros vean a estos muertos resucitados, andando en novedad de vida, cuando otros vean la poderosa transformación que Dios ha hecho en nosotros, puedan decir, wow, ese Dios es un Dios de gracia. Que cuando nos vean puedan admirar a este Dios de gracia. Ese es el propósito por el que Dios hace todo esto, para que lo puedan admirar a Él, para que el mundo entero por la eternidad, porque dice el texto, para mostrar en los siglos venideros, hasta en la eternidad, por siempre y para siempre, que nuestro Dios es un Dios de gracia. Ese es el propósito de todo esto. No que nos admiren a nosotros y digan, wow, qué malo tú eres. Tremendo lo que hiciste. Para que lo admiren a Él, para que lo vean a Él, para que lo aplaudan a Él, para que se rindan ante Él, para que lo alaben a Él, le canten a Él y lo obedezcan a Él, no a nosotros. Y para que digan, wow, ese Dios tuyo es un Dios de gracia. ¿Cómo pudo perdonarte todo lo que le hiciste? Por todos tus pecados pasados murió, no, y también por los presentes y por los futuros. Definitivamente es un Dios de gracia. Pero ¿qué más hay, Pablo? Todo termina. No. La obra de Cristo no termina ahí, dice Pablo. Hay más para seguir probando porque Él es digno de toda gloria. Versículo 8. Porque, Pablo sigue argumentando, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don o un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo no ha cambiado de tema. Ahora Pablo va a argumentar por qué esas tres acciones de Dios, de darnos vida, de resucitarnos y de sentarnos, demuestran la gracia de Dios. Y Pablo nos dice que la razón de por qué estas tres acciones muestran la gracia de Dios es porque es por fe, no por obras. Ah, ok, pero yo creí. Ya va, stop. Moment, please. Pero esa fe te la regaló Dios. Nada trajimos a nuestra salvación. En una ocasión en una iglesia estaban por recibir a un niño en la membresía. Yo les he contado esto a algunos de ustedes. Y había un problema dentro de la oficina de los diáconos mientras entrevistaban a este joven. ¿Tú saben qué es lo que está pasando? No, que este niño está diciendo que nosotros sí aportamos algo en nuestra salvación. No le podemos dar la membresía a nuestra iglesia. Bueno, vamos a entrar a ver qué es lo que está pasando. ¿A qué te refieres con que nosotros aportamos algo a nuestra salvación? Y claro, le estoy tratando de decir a los diáconos desde ese rato que nosotros sí aportamos algo a nuestra salvación. Ok, pero explícate. Sí, aportamos nuestros pecados y nuestras maldades. Eso es lo único en lo que tú y yo aportamos a nuestra salvación. Más nada. Todo lo demás lo hizo Él. Aún la fe, porque la fe es lo único que no es una obra. La fe es esa mano desnuda que se acerca a Dios pidiendo ayuda. No puedo, te necesito, ayúdame. La fe es lo único que no es una obra. Y dice Dios que esa fe no la regaló Dios. ¿Te acuerdas cuando creíste? Bueno, esa fe te la dio Dios. ¿Te acuerdas cuando te arrepentiste? Dice Romanos que también el arrepentimiento es un don de Dios. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué tenía que ser un regalo de Dios? Para que nadie se lleve la gloria, para que nadie se gloríe. Porque si hubiese sido por obras, si tú hubieses aportado algo, tú te ibas a llevar la gloria. Y como vimos en el 7, que es el énfasis de este pasaje, todo esto ha sido hecho es para alabanza de su gloria y para que vean aún en los siglos venideros que Él es un Dios de gracia, no tú. Y esto es duro para nuestros corazones porque nosotros somos ladrones de gloria. Hermanos, Pablo enfatiza que hasta la fe es ajena para nosotros. La incredulidad, la duda es natural en nosotros. No tienen que enseñarnos a dudar. No tienen que enseñarnos a ser incrédulos a las palabras de Dios. Eso te sale natural.
Pero la fe es sobrenatural, no es natural en nosotros. Él tiene que concedérnosla. Por eso, como decía este autor, Pablo enfatiza que hasta la fe es ajena para nosotros mientras no nos sea dada por Dios. Y como alguien más añadió, la fe es el acto de respirar, el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. No hemos terminado. Pablo sigue argumentando su punto de por qué Dios recibe toda la gloria y por qué solo Él es un Dios de gracia. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos obra de Dios para buenas obras. Fíjense que Pablo plantea el antes de nuestra vida cristiana, el presente de nuestra vida cristiana y el futuro de nuestra vida cristiana. Y en todo está Dios. Aún en nuestras buenas obras, ni siquiera de nuestra obediencia podemos jactarnos. Porque esas obras, esas buenas obras en las que andamos, Él fue el que la preparó. Y andamos en ella por una gran razón, porque Él nos hizo una nueva creación. Somos hechura suya, creados. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Él nos hizo una nueva creación. ¿Habías pensado en la iglesia como la nueva creación? Es por esa razón que en este día, el día de reposo cristiano, el domingo, es este día para nosotros. ¿Cuáles eran los dos elementos del día de reposo en el Antiguo Testamento? Redención y creación. Guardarán este día porque yo los redimí, yo los liberé de la esclavitud de Egipto. Pero dos, guardarán este día porque Dios hizo la creación en estos días y al siguiente, al terminar esa creación, al terminar esa obra, reposó. Esas son las dos razones. Y las mismas siguen siendo para nosotros hoy en la iglesia en el Nuevo Testamento. Creación y redención, pero más amplia. Porque no fuimos redimidos de la esclavitud, de la tiranía de Faraón. Fuimos redimidos y liberados de la tiranía del pecado. Redención. Pero dos, por creación. Cuando Cristo terminó toda su obra, conmemoró el día domingo como el día donde recordamos su resurrección. Y en este día celebramos nuestra redención. Pero también celebramos que Él terminó su obra en nosotros, quienes somos la nueva creación. Por eso estamos hoy aquí. No es un simple día, es la teología detrás del día, lo que le da la esencia al día. Amén. Todo lo hizo Él. Nadie puede decir, no, si supieras lo obediente que yo soy, yo me porto bien, yo no falto un culto, yo todos los sermones que escucho en mi iglesia los absorbo, mira los estatutos de la iglesia, yo voy al caletre, la confesión de fe, yo la defiendo muy bien, yo amo a las personas, yo visito a los hermanos, yo leo mi Biblia, y todas esas buenas obras las preparó Él, y la razón por la que las hace es porque Él te hizo una nueva creación, así que todo lo hizo Él. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso lo hizo. Todo esto sucede por estar en Cristo Jesús, nuestra unión con Cristo. Dios dice, yo les di la fe, yo los hice una obra nueva para que anden en obediencia y yo lo hice todo para mostrar que soy un Dios de gracia, para que ninguno de ustedes se gloríe. Por esa razón yo lo hice todo. Así que Brad Pitt, no te puedes jactar de tu salvación, ni en la obediencia en medio de tu salvación. Decía un autor, ninguna cantidad de buenas obras puede producir salvación. El estándar de Dios es muy alto, es un Dios perfecto. Se requería obediencia de la cuna a la tumba. Ninguna cantidad de buenas obras puede producir la salvación. Pero es necesario, dice este autor, pero es necesario que muchas buenas obras son producidas por la salvación. Antes de hacer buenas obras para el Señor, Él tiene que hacer una buena obra en ti y en mí. Aquí sí que si alguno de ustedes está aquí sin Cristo, está pensando, bueno, de lo que se trata es de obedecer. Bueno, voy a portarme bien. Te doy un dato, nadie puede hacerlo.
Vas a dar un paso adelante y 3 hacia atrás. Nadie. Tienes un corazón malo y un pasado malo. Necesitas que eso cambie. Necesitas que se te dé un nuevo corazón y que alguien lidie con ese historial malo que vienes arrastrando para que seas absuelto de toda culpa por la justicia y la obediencia de otro. Así que tu deber no es, voy a obedecer a Dios para que Él me acepte. No. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y ni te has dado cuenta que estás muerto. Pastor, pero ¿cómo hago? Yo estoy escuchando este sermón y de verdad siento convicción, siento un peso en mi alma. Es cierto, yo he ofendido a mi Creador y yo quiero creer y ser salvo y ser liberado de Él mismo y de su ira. Bueno, es muy probable que esa convicción y esa carga en tu pecho sea precisamente que Dios te esté concediendo el don del arrepentimiento y de la fe hoy. Y puedas arrepentirte, creer y ser salvo. Y ser reconciliado con Dios. Y recibas vida, resurrección. Y seas sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y seas hecho una nueva criatura, una nueva creación para que andes en aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que tú andes en ellas. Así que el primer paso es rendirte a Él. No hay otro camino. Es rendirte a Él. Y dejar de ser tan orgulloso, tan orgullosa de decir que todavía no necesitas a Dios. De resistirte a ser salvo de la ira de Dios. No seas tan orgulloso y tan duro de corazón. No seas, por favor. Amados, el poder que nos dio en nueva vida nos capacita para realizar buenas obras. Tenemos todos los recursos a disposición para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y todo esto Dios lo ha hecho para mostrar por la eternidad que Él es un Dios de gracia. No podemos jactarnos de nada. Por eso, como decía alguien, si ves algo malo en mí, ese soy yo. Pero si ves algo bueno en mí, ese es Cristo en mí. Yo no. Es Él. Toda la gloria sea para Él. Recuerden, la salvación que tenemos en Cristo muestra la gracia de Dios y trae gloria a Dios. Hemos sido pasados de muerte a vida. Hemos sido hechos una nueva creación por Él. Pablo, ¿qué papel juegan nuestras obras entonces? Bueno, no son la causa de tu salvación. Son el fruto de esta salvación que Dios llevó a cabo en ti. Ese es el lugar de las buenas obras en nuestra vida. Y todo lo hizo Él, porque Él es misericordioso y amoroso. Eso fue lo que lo movió a salvar a rebeldes como tú y como yo. No dejes que nadie te condene, no dejes que nadie te señale por tu pasado. Ya Él lidió con eso y te perdonó. Delante de Dios el Padre eres amado y aceptado por el gran amor de Cristo y por su obra poderosa en la cruz. Oremos.